Hacer lo que hacemos es un acto incondicional. Convertimos preocupaciones en sonrisas. Transformamos el dolor en esperanza. Encendemos una luz cuando todo parece estar oscuro. Papá, mejórate pronto. Sin nada que nos detenga. Llegamos donde quiera que estés. Lo importante es seguir ahí, preparándonos para entregarte lo mejor, como el gran equipo que somos. Por eso, desde el inicio de la vida, siempre hemos estado contigo y vamos a seguir a tu lado de forma incondicional. Año Internacional de la Enfermería y Matronería. Incondicionales de la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me presento. Mi nombre es Pamela Contador, yo soy gerenta de Asuntos Corporativos de Bupa Chile y les damos la más cálida bienvenida en esta mañana de abril a nuestra cuarta edición de eMeeting Bupa Chile. La verdad que si es que nos han seguido en las instancias previas, buscamos a partir de estos eMeeting generar una instancia de conversación en torno a los distintos desafíos que vivimos como país y como mundo en materia de salud. Antes que todo, quiero decirles que para quienes nos acompañan y quieren volver a revisar lo que hoy día abordemos y para quienes no pudieron hacerlo, todo el contenido que hoy día abordemos va a estar disponible en www.bupa.cl para que lo puedan revisar, volver a revisar y compartir con los que ustedes quieran. Bueno, en esta oportunidad y en el marco de esta segunda ola que hoy día nos está golpeando como país, está golpeando también a otras partes del mundo, la verdad que queremos abordar un tema trascendental y muy especial y sobre todo muy humano, del cuidado de personas a cargo de personas. Queremos hablar cuáles son los nuevos roles y los desafíos de la enfermería y matronería a partir de la crisis del COVID que hoy día estamos viviendo. Y la verdad que es bien paradójico y resulta bastante especial que queramos abordar esto en el año en que la salud del mundo se ha visto enfrentada a una de las peores pandemias, que sin duda va a cambiar la forma en la cual enfrentamos y vivimos la salud, que además durante el 2020 se haya conmemorado los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, quien es considerada la madre de la enfermería profesional y moderna. Y qué mejor que generar esta instancia para poder reconocer a los miles de enfermeros y enfermeras y matronas a lo largo de Chile y de todo el mundo que hoy día han dado todo para cuidar y apoyar a las personas en este marco de la pandemia. Y comentarles algunos datos. Se estima que en Chile hay más de 35.000 enfermeras y enfermeros que, para los que no saben, la enfermería juega un rol clave y crítico en el cuidado de nuestros pacientes. Las enfermeras y enfermeros son quienes realizan los procedimientos, quienes tienen a cargo todo el seguimiento y tratamiento de los pacientes durante las 24 horas para darle los cuidados que ellos necesitan, para evitar complicaciones, pero algo más trascendental aún, son quienes están con ellos las 24 horas del día, quienes les toman la mano, quienes les dan esas palabras de aliento, muchas veces esos abrazos. Bueno, claramente hoy día en la crisis del COVID eso se hace más difícil, pero hoy día han buscado nuevas formas, nuevas herramientas del poder conectar con los sentimientos de los pacientes, del poder apoyarlo en todo lo que ellos necesitan, y no solo ellos, sino que también a sus familias. Entonces, hoy día queremos abordar esto desde distintas temáticas y de distintas aristas, y también recordar que finalmente un reconocimiento para ellos que hoy día, a pesar de los sentimientos de angustia, de tristeza, de alegría, de incertidumbre que ellos también como profesionales viven, hoy día dan lo mejor de sí para poder apoyar a las personas. Y además quiero contarles que este meeting también es especial, porque además de todo lo que yo les he dicho, y para poder conmemorar este rol que la enfermería y la matronería jugaba en la pandemia del COVID, el equipo de Bupa en Chile y de Sanitas en España hoy día van a lanzar el libro Relatos de Pandemia, en el cual conoceremos más detalles más adelante, y que busca en un solo documento el poder contar y entregar esos testimonios que las enfermeras y enfermeros y matrones de la red han podido vivir. Bueno, y sin más, y para que ya podamos entrar en materia, hoy día vamos a conversar con un panel de profesionales muy destacadas en sus ámbitos, en el cual
cada una desde sus roles van a contar y van a poder explicar cuál es el rol que juega la enfermería en esta crisis. Está con nosotros Laura Álvaro González, que es directora de enfermería del Hospital Sanitas La Moraleja en España, Carla Alarcón, director de enfermería de la red de clínicas de Bupa en Chile, Ana María Quesada, enfermera coordinadora de desarrollo profesional de Bupa Chile, y Cecilia Latrat, directora de enfermería de la Universidad Mayor, que abordará los temas en cuanto a formación. Antes de partir, solamente comentarles que la idea es que esta instancia pueda ser muy bidireccional, que ustedes nos puedan hacer llegar sus comentarios y sus consultas en el chat que tenemos habilitado para eso, por lo cual al final de las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas y volver a recordarles que toda la información que nosotros abordemos hoy día la van a poder encontrar en www.bupa.cl. Así que bueno, sin más, quiero dejar con ustedes a Laura Álvaro González. Ella es enfermera de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y directora de enfermería del Hospital Sanitas La Moraleja en Madrid. Solo para entregarles un contexto, el Hospital La Moraleja es uno de los recintos con mayor prestigio clínico de España, ya que cuenta con diversas y múltiples acreditaciones en procesos y calidad médica. Y bueno, sin duda, durante la pandemia en Europa y en España en particular, ha jugado un rol fundamental. Así que Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy día y bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Una presentación maravillosa que además hace referencia fundamental a que el COVID ha sido una pandemia mundial, no entiende de fronteras. Así que os voy a poner un poquito en contexto la cronología que hemos tenido en España. Por favor, la presentación. Adelante. Muy bien. Que bueno, en España, si puedes pasar la siguiente diapositiva, ya estamos saliendo de la tercera ola y nos estamos esperando incluso una cuarta ola. La primera ola se dio en marzo, ya nos venían avisando desde China que esto prometía y que era una pandemia mundial, no nos lo creíamos, estábamos muy escépticos, pero finalmente llegó a España en marzo con muchísima fuerza, con muchísimo daño tanto psicológico como físico, una carga de trabajo excepcional y eso nos pasó pues por no ver las orejas al lobo, ¿no? Como decimos aquí. Después de la primera ola que terminó en mayo, tuvimos un momento de estabilidad hasta que llegó el verano. En el verano nos relajamos y tuvimos nuestra segunda ola allá por septiembre, octubre. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. La segunda ola fue bastante más comedida. Estuvo bastante más controlada y pensábamos que habíamos superado absolutamente todo, pero no. Llegaron las Navidades, llegaron las fiestas, nos volvimos a relajar y volvimos a nuestra tercera ola, que se dio en enero o febrero, de la que estamos saliendo ahora mismo, pero pues viendo ya el futuro un poquito oscuro. Pasa a la diapositiva. Aquí en el gráfico... Aquí en el gráfico veis un poco la tendencia de los casos que ha habido en España. El primer gráfico es de España. Si veis en el primer pico es muy bajo, pero eso no significa que el número de casos haya sido menor que en la segunda o la tercera ola. Simplemente significa que el número de PCRs realizadas era mucho más bajo porque al paciente directamente se le confinaba sin ninguna prueba previa. En la segunda oleada ya prácticamente se hacía la PCR al 100% de los pacientes que presentaban sintomatologías y en la tercera ola, como veis ahí, se la hacía ya prácticamente no, ya al 100% de los pacientes que presentan sintomatologías y a los contactos estrechos de esos pacientes. Por eso el número no corresponde mucho con el número con la carga asistencial fundamentalmente que hemos tenido dentro de los hospitales. Corresponde con el número de diagnósticos. Pasa la diapositiva, por favor. Este ha sido el pico de los ingresos COVID en los hospitales de Sanitas. Nosotros en España tenemos 5 hospitales, 3 de ellos están en Madrid, 1 en Barcelona y otro que pertenece a Sanitas, pero da servicio a la red pública, es el de Valencia. Y si os fijáis en las gráficas, tanto de la primera, segunda o tercera ola, todos los hospitales estamos muy alineados, a excepción del de Valencia, que todas las oleadas tienen un pico
y es probablemente porque es una ciudad con muchísimo turismo. ¿Pasa a la siguiente? Esta gráfica es muy significativa porque nos demuestra un poco cómo hemos aprendido los profesionales sanitarios de la enfermedad. En la primera ola, si veis, el número de profesionales sanitarios que no nos sabíamos poner bien las protecciones, que se nos iba un poco de las manos, que teníamos falta de material, pues la primera ola generó un volumen de profesionales en cuarentena muy alto. La segunda y la tercera ola, como veis, el número de profesionales en cuarentena está mucho más controlado. Pasamos a la siguiente. Después, nosotros en Sanitas hicimos unas serologías a todos nuestros trabajadores para conocer su estado de inmunidad después de la primera ola. Y vimos que, pese a solo tener un 16% de PCRs positivas, o sea, pacientes, personal que ha dado positivo y que ha estado de baja por coronavirus, en las serologías vimos que había un 21% de compañeros que estaban inmunizados, o sea, habían pasado la enfermedad de manera asintomática. Hemos tenido la suerte de poder vacunarnos. En España las vacunaciones empezaron en diciembre a los pacientes de residencias, a los ancianos. Después seguimos el colectivo sanitario y ya ahora mismo en los hospitales de la compañía estamos todos vacunados, todos los que quieren estar vacunados o se lo han podido permitir por sus razones de salud. Y nos hemos hecho una serología posterior a la vacunación y sorprendentemente y gratamente la cifra de inmunización es de un 90% de la plantilla. O sea que es un valor importantísimo, sobre todo viendo que todavía no hemos terminado con esta enfermedad. Pasa a la siguiente. Entonces, hasta ahora os he contado los datos objetivos. Esto es la realidad del coronavirus en España. Pero hay otra realidad que es la que vivimos en los equipos, que lo vivimos en todos los equipos independientemente del país. Empezamos una primera ola con crispación, con miedo, con mucha sobrecarga, con una presión social altísima porque todo el mundo estaba poniendo el foco en el personal sanitario, la presión familiar que también teníamos porque además de trabajar teníamos que soportar nuestros temas personales, nuestros miedos, nuestros hijos, nuestros maridos, impotencia, desorientación. O sea, yo creo que todos estos adjetivos describen mucho cómo nos sentimos en la primera oleada. Y ahora, un año más tarde, los adjetivos han cambiado, pero no es oro todo lo que reluce, ¿no? Como positivo yo lo único que encuentro es el aprendizaje. Hemos aprendido muchísimo de la enfermedad, hemos aprendido de nuestros compañeros, hemos aprendido como sociedad, pero seguimos con incertidumbre, estamos cansados no físicamente, sino psicológicamente, estamos enfadados porque hay un grupo de la sociedad que respeta mucho las normas, otro grupo que no las respeta. Estamos como enfadados porque esto vemos que no termina. Y esto nos genera mucho dolor sobre todo al personal sanitario y al personal no sanitario que presta servicios de primera necesidad, ¿no? Y después, como no nos han dado tiempo, necesitamos nuestro periodo de duelo, que no lo hemos pasado, no hemos tenido este momento para reflexionar, para llorar, para gritar, porque ahora mismo todavía todo esto sigue en marcha. ¿Pasamos? Esta diapositiva es muy parecida a una diapositiva que puse hace ya 7 meses, porque las lecciones aprendidas las descubrimos a los 4 meses de sufrir esta pandemia, ¿no? O sea, hemos visto que en el personal sanitario tiene muchas deficiencias a la hora de la colocación y retirada de los EPIs, es algo que estudias en la carrera, pero no manejas de manera habitual, nadie se espera una pandemia. Entonces yo creo que sí que tenemos que reforzar mucho pues, que los equipos se conozcan todas las áreas, aunque sea de una manera básica para poder colaborar en casos como este. Esperemos no vivir otra pandemia, pero si la vivimos, que estemos por lo menos preparados, que nos haya servido de algo todo este drama. Y sobre todo hago mucho hincapié en la formación, en los simulacros, que no se nos puede olvidar que esto no es lo habitual, pero cuando pasa tenemos que estar preparados. Y como último, para no enrollarme mucho, porque a mí me gusta darle mucho a la lengua, yo querría hacer unas reflexiones como centro, como personal sanitario, que yo creo que es muy importante y extrapolable a todo el mundo, ¿no? Que es fundamental que seamos un poquito egoístas y que nos acordemos un poquito de nosotros mismos, de nuestras familias, que en los momentos de descanso descansemos,
que reforcemos la puesta y retirada de EPIs, eso yo no puedo más que decir que hay que hacer y hacer, que pidamos ayuda cuando tenemos que pedirlas, que las sesiones grupales con nuestro equipo, las sesiones individuales con un psicólogo es fundamental. Yo creo que tenemos pues, ese duelo interno que he dicho que todavía no está todavía floreciendo, ¿no? Y que creo que es importante para poder seguir nuestra vida con normalidad. Y que demos mucha importancia al orgullo de todo lo que hemos hecho este año. Como bien decía Pamela, creo que el personal sanitario ha tenido un papel fundamental en este año y creo que te tienes que sentir orgulloso. Y es el único refuerzo positivo que de verdad tenemos que sacar, ¿no? De todo esto. Y los canales de la información es algo que tenemos que mediar mucho. O sea, tenemos que saber cómo compartir la información, con quién compartirla y cómo trasladar nuestros mensajes, ¿no? Yo creo que también eso es algo que tenemos que reflexionar. Y lo último y más gordo que he dejado para el final es la reflexión como sociedad. Pasa a la diapositiva, por favor. Eso es lo que he contado. Perdona, la siguiente. Muy bien. Este punto me parece muy importante porque yo creo que como sociedad nos hemos llevado un palo, ¿no? Nos hemos llevado un golpe importantísimo. Yo creo que la sanidad no ha trabajado en equipo. No hablo de España, hablo de la sanidad en general. Creo que ha habido un mercadeo de personal. Todos necesitamos enfermeras. No, ahí en una época de pandemia todos tenemos que trabajar a una. Yo no puedo quitar una enfermera al hospital de al lado, ni el hospital de al lado a mí. No, o sea, tenemos que trabajar todos en equipo. Yo creo que eso es algo fundamental, que ha sido un error gravísimo en todos los países, porque tengo contacto con muchos países y en todos los países ha pasado un poco lo mismo. Nuestros políticos, no hablo de España, insisto, hablo en general de todo el mundo, no han sabido unificar criterios, no han sabido ponerse de acuerdo, no han sabido remar en el mismo sentido. Y creo que eso nos hubiera ahorrado muchas preocupaciones y nos hubiera tranquilizado mucho a los que estamos en el otro lado de la batalla. Ahora mismo la sociedad está cansada y se está relajando. Nosotros ya os decíamos que estamos ya viendo la puerta de la cuarta ola y creemos que la sociedad está tan cansada que ya se está empezando a relajar, ya está empezando a dejar de tener esas medidas de prevención porque están cansados. Un año más tarde están cansados. Creo que tenemos que aprender a vivir con la enfermedad, tenemos que convivir con ella, la tendremos más o menos controlada, pero va a ser una enfermedad que ha venido para quedarse, por desgracia. Y lo más importante y la reflexión más, con más peso que quiero hacer yo es, ¿este reconocimiento a la enfermería, al personal sanitario, va a durar? O sea, este año nos hemos dado cuenta de que el personal sanitario, de que las enfermeras han sido una clave fundamental, han sido nuestro ejército. Y me gustaría que no se olvidara, que esto perdurara en el tiempo, porque me da a mí que esto dentro de un año se va a olvidar y las enfermeras volveremos a nuestro estatus, que es maravilloso, pero se nos va a olvidar todo este trabajo que hemos realizado durante este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo creo que las reflexiones que dejaste para el final evidentemente nos remueven y son parte de las preguntas, las conversaciones y esas reflexiones que tenemos que tener, porque sin duda, de todo lo duro que ha sido este último año, algo tenemos que sacar en limpio y tenemos que hacer juntos una nueva sociedad y sobre todo sentar las bases de una mejor salud en todos los ámbitos, en todos los países y en todas las dimensiones. Así que muchísimas gracias, Laura. Luego estamos ya recibiendo varias preguntas, así que las haremos al final de las presentaciones. Bueno, y para continuar, quiero dejar con ustedes al equipo de Bupa Chile, que vamos a dejar con ustedes a Carla Alarcón, directora de enfermería de la red de clínicas de Bupa en nuestro país. Carla es enfermera de la Universidad de Concepción y dirige esta importante área en la red de Bupa Chile. La red de la clínica de Bupa, al igual que todos los establecimientos de salud de alta complejidad, es parte de la red integrada de salud
y hasta la fecha se han atendido y hospitalizado más de 2.300 pacientes en esta red. Acompaña a Carla Ana María Quesada, quien es enfermera de la Universidad de Santiago y coordinadora de desarrollo profesional de Bupa Chile. Así que Carla, Ana María, bienvenida y dejo con ustedes a Carla Alarcón. Hola Pame, buenos días, muchas gracias por la presentación y por la audiencia. La idea, bueno, este ha sido un momento muy esperado, llevamos más de un año trabajando en este proyecto y la verdad que es como la sensación de un sueño cumplido. El objetivo de mi presentación es contarle cómo nace la idea de este proyecto, cómo se va desarrollando y luego ir cerrando con aprendizajes y algunas reflexiones que de alguna manera hemos aprendido de las experiencias que hemos vivido y que también nos van desafiando a ir generando, incorporando los cambios que necesitamos para poder ir respondiendo a las necesidades de salud del mañana. La siguiente, por favor. Un poco como para contextualizar la historia, Pamela lo mencionó al inicio, pero les quiero dar una pequeña reseña de Florence Nightingale. En el año 2020 se conmemoran los 200 años del natalicio de esta mujer. Es una mujer muy importante dentro del mundo de la enfermería, es considerada la madre de la enfermería moderna. Ella tiene varios logros, fue una mujer muy influyente que logró posicionar muy bien esta disciplina y avanzar en un momento donde para la mujer era difícil, en el fondo, hacer un espacio. Ella fundó la primera escuela de enfermería en el mundo, y de alguna manera de ahí abrió un camino para el crecimiento y el desarrollo de enfermería como una ciencia. La siguiente, por favor. Bueno, con ocasión del bicentenario de del natalicio de Florence Nightingale, la OMS declaró el 2020 como el año de la enfermería y la matronería. Y esta declaración se sumaron importantes organizaciones internacionales que agrupan enfermeras de todo el mundo, como es Nursing Now y el Consejo Internacional de Enfermería, a quienes aprovechamos también la ocasión para agradecerles el apoyo que nos brindaron en este proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, cuando surgió esta declaración, lo que nunca nadie sospechó es que en esta misma fecha nos visitaría la peor pandemia de los últimos 100 años. Y resultó finalmente muy simbólico que en un periodo tan extraordinario para el mundo como el que hemos vivido y seguimos viviendo, y que ha exigido mucho de todos, del mundo de la salud, pero también de distintas instituciones, organizaciones, sistemas, donde el máximo esfuerzo, donde los equipos de salud han tenido que realizar un máximo esfuerzo para lograr satisfacer las demandas de atención sanitaria de toda la población, y que en este contexto se reconociera a las enfermeras y a las matronas de todo el mundo por el significativo aporte a la salud y al bienestar de las personas. La siguiente, por favor. Bueno, estos hombres y mujeres que han sido puestos a prueba en esta contingencia sanitaria y han tenido que desplegar todos sus talentos, capacidades, valores vocacionales que van guiando estas profesiones que son muy característicos para poder cuidar, salvar, sanar o sencillamente acompañar cuando ya no podíamos salvar. La siguiente. Fue un tiempo de respuestas ágiles a problemas complejos y lo sigue siendo. Hemos desarrollado la innovación, la imaginación, la creatividad para poder optimizar los recursos disponibles y llegar a la mayor cantidad de personas. Y ha ido pasando el tiempo y han comenzado a escucharse, y comenzaron desde el año pasado a escucharse en los pasillos, yo creo que todas las clínicas, hospitales, muchas historias que resultan realmente inspiradoras, que dejaban ver el compromiso de estas personas, la pasión por el trabajo, mucha resiliencia y también sus competencias técnicos profesionales para poder ir sorteando lo que la pandemia nos iba proponiendo. La siguiente. Entonces, a medida que iban pasando estos momentos, estas historias, decidimos rescatar estos relatos y plasmarlos en un registro histórico que pudiera trascender a través de este registro
una mirada muy íntima de esta pandemia y poder contar y que pudiera ser contada desde la voz de sus protagonistas y dejar un legado histórico para las próximas generaciones. La siguiente. Respecto a la metodología de cómo se fue desarrollando el proyecto, voy a dejar a Ana María Quesada, que les va a comentar de esto. ¿Está en silencio? Muchas gracias, disculpen, estaba en silencio. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Bueno, esto es un proyecto muy esperado, como dice Carla, que estuvimos trabajando con Chile y España, que para nosotros fue muy importante, principalmente porque recibir la comunicación desde España para nosotros fue como un poco ver desde el futuro, ¿sí? Lo que venía, entonces nos permitió estar más preparados y todo. Y quisimos contar estas historias, recoger estas historias de ellas, de nuestros equipos, todo, porque la verdad ayuda mucho el tema de poder contar la historia, saber cómo está pasando todo, cómo está ocurriendo y nos da un poco, ayuda a que todas las personas puedan vaciar un poco los sentimientos y todas las cosas que están sintiendo. Bueno, la invitación a participar la hicimos como una convocatoria que hicimos entre Chile y España. Ahí buscamos algún lenguaje común, ¿verdad? Esta imagen que tenemos ahí fue la que elegimos para hacer el llamado. Es el 20 año, el año de la enfermería y matronería, ¿cierto? Que era declarado por la OMS, y nuestro lema fue: tu historia cuenta, cuenta tu historia. De esta manera empezamos a recibir historias de todas partes, de España, de Madrid, de Bilbao, de Chile, de Antofagasta, de Arica, de áreas ambulatorias, de áreas hospitalizadas, y la verdad que fue muy bonito, muy gratificante esta parte del trabajo. La siguiente, por favor. Empezamos a tomar las historias a través de entrevistas que se realizaron de Chile y España, a través de un cronista, ¿cierto? Una persona especializada que hizo las entrevistas, y la idea era enfocar estas entrevistas a través de los ambientes o ámbitos familiares de las personas, sus ámbitos en los equipos de salud, con los equipos de salud, ámbito social también, y todos los aspectos que estas historias pudieran contener para reflejarlos de la mejor manera posible, no solo en el ámbito sanitario, ¿ya? Y este es un esquema radial de la composición de las historias que tenemos acá y que les estamos mostrando a continuación. La siguiente, por favor. En el libro también quisimos representar, tener representación visual de las historias a través de vistas atomizadas, objetos de valor, fotos, imágenes que nos mandaran los mismos pacientes, los mismos relatores de las historias. Tomamos fotos in situ, fuimos a nuestras clínicas, a nuestros hospitales a tomar fotos en los momentos, tomamos fotos de las personas, de las relatoras. También nos compartieron fotos de España. Por la temporalidad había pasado ya situaciones y nos fueron compartiendo fotos, y tratamos de plasmar todo esto en las imágenes. La siguiente, por favor. Y bueno, con todo esto creamos un libro que es un registro testimonial que esperamos sea un recuerdo atesorable para muchos, un relato histórico que trascenderá en el tiempo y sea una inspiración para nuevas generaciones de enfermeras y matronas, donde la humanización en la atención sea puesta en valor como atributo exclusivo en el vínculo que nace de una persona cuidando a otra. Con mucho cariño les dejamos, y a continuación Carla va a continuar la presentación. Bueno, y así quedó nuestro libro, con historias recogidas en tiempo real, en la inmediatez de la pandemia, que está cargado, como le hemos ido contando, de valores, de emociones, de aprendizaje y de virtudes que realmente resultan inspiradoras. Algunos de los títulos que pueden encontrar dentro de las historias que está contenida: Cumplí mi promesa, Él solo quería un abrazo, He tenido suerte de ser enfermera y El invierno más duro de Madrid. La siguiente. Bueno, ¿y qué nos pasa ahora? ¿Ya? Una vez que hemos concretado el desarrollo del proyecto, yo ya he leído varias veces el libro, probablemente lo voy a seguir leyendo muchas veces más.
Pero cuando tomamos perspectiva de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y también miramos hacia adelante, vemos que es necesario buscar e identificar con mucha claridad cómo nos preparamos para el futuro. Porque después de la experiencia vivida necesariamente tenemos que cambiar y tenemos que transformar la manera de entregar salud. Un poco recogiendo las mismas reflexiones que decía Laura y que son súper transversales. Yo creo que con quien tú converses del mundo del área de la salud, desde distintos roles, necesariamente coincidimos en que hay un montón de aprendizaje que hay que recoger, hay que incorporarlo y generar los cambios que necesitamos para que el mundo cambió y en una próxima, ojalá que no, pero en el fondo si llega a haber una próxima pandemia o alguna otra situación de emergencia sanitaria, podamos reaccionar con mayor rapidez, con mayor agilidad y que de alguna manera todo lo que hemos vivido hasta hoy nos enseñe. La siguiente. Un poco para ir cerrando en relación a los aprendizajes, yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que la innovación la podemos salir a buscar a una mayor velocidad que la que traíamos, que la transformación digital se puede alcanzar también en muchos aspectos que tal vez no lo estábamos considerando, que nunca debemos dejar de hacernos preguntas, debemos ser siempre muy curiosas, siempre cuestionarlo todo, porque de alguna manera desde ahí nace la necesidad de investigar y de avanzar y de crecer, pero a través de, en el caso de enfermería basada en la evidencia, que la tecnología debe ser nuestra aliada principal. En esta pandemia y probablemente aquí en adelante en muchas otras ocasiones pudimos acercar a las familias a través de un smartphone, a través de una tablet, pudimos generar vínculos distintos a los que veníamos haciendo por muchos años y que tal vez sentíamos que si no lo hacíamos de esa manera no se podía hacer. Estamos llenos de paradigmas, yo creo que en el mundo de la salud y de alguna manera los desafíos que nos propuso la pandemia nos obligó a romperlos y nos obligó a romperlos en un tiempo récord. Y yo creo que lo más importante, y que puede ser una frase como tal vez bien cliché o muy repetida, pero que yo creo que hoy toma y cobra más fuerza que nunca, es que siempre debemos mantener al paciente al centro de nuestras decisiones. Que nunca debemos olvidar que tratamos a personas y no enfermedades, y que esa persona en el fondo tiene un mundo, tiene un entorno, tiene una familia, tiene necesidades propias y que es nuestro deber hacernos cargo de la persona en su totalidad. Yo creo que lo que debiéramos, si tuviera que resumir, la humanización debe estar en el ADN de cualquier institución de salud. La siguiente. Y por último, como una reflexión, les dejo esta frase que me gusta mucho, que dice: la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, hoy es el momento para generar los cambios que necesitamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla y Ana María. Yo creo que qué maravilla el poder tener este documento en el cual leamos ahora, porque si bien esto se levantó en 2020, hoy día cobra más relevancia que nunca cuando estamos viviendo una segunda ola, y como nos decía Laura, ellos ya vivieron la tercera y quizás vamos a la cuarta, entonces creo que es un relato que trasciende al periodo que estamos viviendo y que sin duda nos va a servir para recordar la fragilidad a la cual nos enfrentamos durante toda la crisis del COVID y cómo los personales de salud, las enfermeras, enfermeros matrones y todos, TENS, doctores, administrativos, han jugado un rol fundamental acompañando a los pacientes y su familia. Y como lo decías, Carla, hoy día también la tecnología nos ha enseñado, o nosotros hemos ido aprendiendo que la tecnología también puede ser un mecanismo de humanización y de mantenernos conectados, si bien muchas veces sin contacto, sin tocarnos, sin piel, pero nos puede seguir reuniendo como personas. Así que muchas gracias. Bueno, vamos recibiendo hartas preguntas, así que se las vamos a hacer al final. Y como última presentación, y sin duda no menos importante, quiero dejar con ustedes a Cecilia Latrat, directora de Enfermería de la Universidad Mayor, para abordar algo tan trascendental
que es cómo se presentan los desafíos en la formación y en el desarrollo de los próximos profesionales del sector salud, en especial de la enfermería. Cecilia Latrat es enfermera de la Universidad de Chile y, como yo les señalaba, lidera la carrera de enfermería de la Universidad Mayor, una de las más importantes de nuestro país. Cecilia, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, agradezco enormemente la invitación y el poder participar, ¿no es cierto?, desde la mirada educacional con respecto a los desafíos para la enfermera actual, ¿no es cierto?, y que ayuda a responder, como se dice, a las necesidades del mañana. La presentación, por favor. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que el mundo cambió. Estamos todavía en una crisis, ¿no es cierto?, importante sanitaria, y estamos, ¿no es cierto?, en una crisis sanitaria, pero eso también nos llevó ¿a qué? A una crisis educacional, que tuvimos que cambiar bruscamente de lo que era una educación, una formación 100% presencial a una educación online que en un momento dado a futuro pasó a ser híbrida con algunas actividades presenciales y otras solo, ¿no es cierto?, online. Esto generó en los estudiantes, ¿no es cierto?, desconciertos, angustia, no querían aceptar en un principio lo que estaba pasando, nos encontramos con profesores poco preparados, si bien teníamos una muy buena plataforma para impartir educación, no la conocíamos mayoritariamente, entonces hubo que hacer una capacitación generalizada, hubo que tranquilizar a los estudiantes, ¿no es cierto?, y seguir avanzando con el proceso formativo. La próxima. Bueno, ¿qué pasó? Con esta nueva patología COVID-19 nos demostró que las tecnologías y los conocimientos avanzan a pasos agigantados, donde pasó a ser primordial, ¿no es cierto?, potenciar a futuro en nuestros currículos la innovación y por ende la investigación. Y lo vemos en la tecnología, todos podemos ver cómo todo el mundo se puso a crear las vacunas. Los conocimientos, no conocíamos nada del COVID y cómo fue avanzando, ¿no es cierto? Y fuimos cada día avanzando y conociendo un poco más de esta patología. Bueno, eso nos llevó, la próxima, a querer preguntarnos qué queremos formar en enfermería. Los desafíos de hoy y la salud del mañana, para formar, ¿no es cierto?, profesionales de enfermería para enfrentar con éxito los desafíos de la profesión y la disciplina. La próxima. Ya tenemos que reconsiderar el hoy y mañana, reconsiderar el currículum. Tal como dicen, tienen que reconsiderar la salud en este momento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reconsiderar el currículum. Cambio en el modelo formativo. Ahora vamos a tener que tener un enfoque centrado en la innovación y la investigación. Y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, fortalecer un cuidado de enfermería que va a estar basado en la evidencia científica. Pues bien, lo importante, como lo dijo Carla y yo también lo refuerzo, la próxima, es no dejar de hacer preguntas. Nosotros como educadores tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar generando en el estudiante esa inquietud de preguntar el por qué, el para qué, con quién, cómo ocurren las cosas. Y eso va generando conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La próxima. Yo quiero aludir a lo que dijo en algún momento, ¿no es cierto?, Albert Einstein, que dijo, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La próxima. Bueno, ¿qué pasa cuando enfrentamos nuevas técnicas de búsqueda con los estudiantes? Genera en ellos una actitud positiva a la resolución investigativa y ellos se van dando cuenta que están teniendo una mirada mucho más científica en el cuidado que ellos van brindando, ¿no es cierto?, los cuidados de enfermería. La próxima. La innovación curricular, ¿no es cierto?, esta innovación que tenemos que enfrentar es la que, ¿no es cierto?, es desarrollar la enfermería basada en la evidencia, EVE. Ahora, quiero decir que la estamos desarrollando, pero hay que fortalecerla. Hay distintos niveles de fortalecimiento en distintos centros formadores y ojalá todos lleguemos a tener un mismo nivel, donde va a permitir, ¿no es cierto?, que estos estudiantes apliquen un juicio profesional en la planificación,
en la organización, en la previsión, ¿no es cierto?, de los cuidados oportunos e integrales sustentados en la evidencia científica. ¿Qué nos permite? Algo muy importante en la enfermería, que sean cuidados seguros, ¿no es cierto?, de calidad, y ahí va la toma de decisiones, que influye directamente después en el liderazgo de la profesional de enfermería. Y además tenemos que tener claro que el EVE es utilizada también, ¿no es cierto?, para respaldar la actual práctica o guiar, ¿no es cierto?, los cambios en ella. La próxima. Bueno, cuando hacemos una innovación curricular, como, bueno, está con enfoque en la investigación y en la innovación, tenemos que tener el respaldo institucional. Una vez que tenemos el respaldo institucional, este se tiene que reflejar en la misión de nuestra escuela, en el perfil de egreso y las competencias que van a tributar a este perfil de egreso. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que el rol profesional nuestro en Chile está muy claramente descrito, ¿no es cierto?, en el Código Sanitario, pero a su vez tenemos funciones que cumplir, que las competencias se van a desarrollar de acuerdo a las 4 funciones, que es, ¿no es cierto?, la asistencial, educación, gestión e investigación. Y esas competencias van a tener que ir tributando a nuestro perfil que nos vamos a plantear. La próxima. Una vez que tenemos esta etapa, viene la construcción del plan de estudio. Y este plan de estudio, ¿qué pasa con él? ¿Cómo lo vemos todo? Ustedes cuando quieren ver una escuela, entran a la página web y ven que este plan de estudio está graficado, la próxima, en lo que es, ¿no es cierto?, la malla curricular. Eso es lo que ustedes visualizan. El plan de estudio viene con horas teóricas, horas prácticas, todo eso. Pero nosotros lo graficamos, ¿no es cierto?, en una malla curricular. Y en esta malla curricular es fundamental trabajar la transversalidad de las competencias de investigación en diferentes asignaturas, porque no sirve que yo la dé aislada en una cierta asignatura, sino en una transversalidad y con un escalamiento de acuerdo al nivel que esté el estudiante. La próxima. Bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que definir qué asignaturas y o módulos en el escalamiento de la competencia de investigación vamos a ir desarrollando, vamos a ir en su desarrollo. La próxima. Bueno, este escalamiento, como ustedes ahí lo están viendo, ¿no es cierto?, es a través del conjunto de asignaturas, ¿no es cierto? Algunas universidades hablan de módulos, pueden ser asignaturas o módulos, pero ¿qué es fundamental aquí? Las estrategias metodológicas y educativas, ¿no es cierto?, de enseñanza-aprendizaje que nosotros vayamos aplicando en esta asignatura. Y las estrategias evaluativas. Por eso el escalamiento es cuando uno tiene que ir evaluando en ciertos niveles cómo se va logrando esta competencia. La próxima. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, en el fondo, yo en el fondo les hice como una propuesta de un primer nivel que uno dice, lo primero, llegan alumnos del colegio, de la enseñanza media, ¿no es cierto?, a trabajar acá, que ingresan a la institución donde no saben lo que es un EVE. Entonces nosotros tenemos que partir con entender el desarrollo del EVE. Tenemos que diseñarle una descripción teórica de sus fases para la aplicación en la práctica. Cuando el alumno ya logre esto, ¿no es cierto?, pasamos a un segundo nivel, que es formular preguntas en base, ¿no es cierto?, a la experiencia clínica que tiene. Ahí enseñarle a la pregunta al alumno. Plantearse objetivos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con los problemas inherentes de la gestión del cuidado. Pasamos a un tercer nivel cuando aplican métodos de búsqueda de la información científica en problemas relacionados, ¿no es cierto?, con el cuidado de enfermería. Pasamos a un cuarto nivel. El alumno en un cuarto nivel ya debería ser capaz, ¿no es cierto?, de aplicar el método científico y desarrollar una investigación. Y el quinto nivel debe utilizar de manera crítica la evidencia disponible para el desarrollo de, ¿no es cierto?, de preguntas de mejora para los cuidados de enfermería. Esta es una propuesta de un escalamiento, ¿no es cierto?, de cómo deberíamos llevarlo a cabo en nuestra malla, en el trayecto curricular. La próxima. Para el desarrollo de la enfermería basada en la evidencia es fundamental. Lo primero, la próxima, es formulación de la pregunta. Hay que enseñar a formular las preguntas.
La próxima. Luego que formulamos la pregunta, tienen que buscar la bibliografía que proporcione la mejor respuesta. Ahí tienen que ser capaz de hacer análisis, inferencia, discusión y reflexión. Esto va aportando al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. La próxima. La lectura tiene que ser una lectura crítica, tiene que evaluar la validez y la utilización de los hallazgos, tiene que ser capaz de hacer debate, reflexión, estructuración de argumentos, análisis, ¿no es cierto?, ser creativo, adquisición de información, o sea, todo eso ¿a qué nos lleva? Al pensamiento crítico. La próxima. Una vez que, ¿no es cierto?, tenemos la mejor evidencia, hay que implementarles los cuidados de enfermería basados en la evidencia científica encontrada. Y una vez que los implementamos, por supuesto, viene la quinta etapa, que es cuando nosotros tenemos que evaluar los cuidados. La evaluación de los cuidados, ¿no es cierto? Y evaluar si la aplicación de la intervención elegida fue la más adecuada. La próxima. Yo quiero recordar a un gran pedagogo y filósofo que se destacó por ser un defensor de la pedagogía crítica brasilero, donde él nos decía, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire. La próxima. Nosotros a los estudiantes, cuando ingresan, ¿no es cierto?, les enseñamos que ellos pueden encontrar muchos obstáculos por el camino, pero grandes realizaciones no prosperan sin grandes oposiciones. Este es un recuerdo de Florence Nightingale. La próxima. La próxima. Bueno, y no olvidar que las enfermeras y enfermeros somos el eslabón clave para satisfacer las demandas sociales del cuidado de la salud. Eso es muy importante. Y bueno, y desde esta presentación salen muchos desafíos, ¿no es cierto?, cómo formar profesionales más versátiles para este mundo, ¿no es cierto?, que se desempeña en distintos ámbitos, como estamos viendo en este mundo tan desafiante que estamos viviendo en este momento. Tenemos que fortalecer el liderazgo, ¿no es cierto?, tal como dijo Carla, es fundamental el dominio tecnológico y estratégico, la humanización del cuidado, todo eso, ¿no es cierto?, tenemos que ir fortaleciendo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante el aspecto que tú abordas, que sin duda que va a cambiar la forma en cómo formemos a nuestros profesionales. Para partir con las preguntas, voy a comenzar con una que ahí se la hago primero a Laura y para también Carla. Nos preguntan... y un poco Laura también lo mencionó en su presentación, ¿cómo piensan abordar la polifuncionalidad que se ha mostrado ser tan importante durante la pandemia a partir de la escasez de equipo y de la mayor presión que han tenido los recintos hospitalarios y clínicos, Laura? Pues con formación. Como también he comentado en la presentación, creo que la formación es fundamental para todos nuestros equipos. No nos tenemos que olvidar de que no nos esperábamos todo esto que nos ha pasado y ha llegado. Nuestro mayor aprendizaje es fundamentalmente que somos muy frágiles. Al final nos ha demostrado todo el coronavirus que no sabemos nada, que todo lo que creíamos, que hacíamos, que íbamos por delante, que estábamos súper avanzados, que se nos ha caído al suelo. Las hiperespecializaciones están fantásticas, es fenomenal, pero si tú no sabes la base, en un momento de pandemia, en un momento de alerta como es el que hemos tenido, no sirves para ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental hiperespecializarnos, creo que es fundamental, no nos podemos olvidar, pero sin olvidar nuestra raíz fundamental, que es nuestra base. Creo que eso ha favorecido mucho el poder salir adelante. Muchas gracias, Laura. Y Carla, contextualizándolo acá lo que está sucediendo en la red de clínicas Bupa Chile y en el país en general, ¿cómo se ha abordado esa adaptación, eso de poder reconvertir
y educar a los equipos en diferentes tareas para poder hacer un esfuerzo importante dada la magnitud de la pandemia. ¿Cómo lo ves hoy y cómo lo ves que se va a seguir desarrollando esto a nivel futuro? Pame, bueno, lo que decía Laura es formación y yo creo que tiene que haber una estrategia muy potente que estructure en el fondo la formación, porque actualmente nosotros como equipos de salud tenemos un sistema bastante vertical. Tal vez, no sé si en Europa puede ser un poco no tan marcado, pero un sistema bien vertical y bien estructurado. Nosotros tenemos perfiles de enfermeras, dependiendo de la unidad clínica, perfiles para urgencia, perfiles para unidades críticas, perfiles para unidades básicas, donde el menor porcentaje, en el fondo, habitualmente son los que están hipercapacitados o hiperexpertos, como son las unidades críticas, y que en esta pandemia es donde más hemos necesitado y hemos tenido que crecer, no al 100%, al 200%, al 300%, y definitivamente los ritmos que nosotros traíamos para formar profesionales que se puedan desenvolver en esas unidades son años de experiencia, años de formación, y son perfiles que están muy acotados dentro del mercado. Ahora, ¿cuál es la estrategia que nosotros estamos desarrollando y que es un trabajo a largo plazo? Porque si bien por pandemia uno definió estrategias y formaciones, programas abreviados, súper enfocados en las cosas más básicas, pero en la realidad manejar un paciente en unidad de cuidados intensivos requiere mucha expertise, mucho conocimiento y mucha habilidad. Conocimiento técnico de fisiopatología y también expertise y habilidad en la instalación de dispositivos invasivos, manejo de tecnología, integración de datos, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer en concreto? En el fondo a través de un modelo de competencias que define, o sea, que está estructurado para los distintos perfiles y que de alguna manera te va validando que una persona tiene los conocimientos, las aptitudes y las habilidades para desempeñarse en urgencia, para desempeñarse en MQ, para desempeñarse en unidades críticas, pero que no sea estanco. Quiero decir, que si tengo enfermeras de urgencia, no me voy a quedar, o sea, no deberíamos quedarnos tranquilos solamente con que tenga las competencias para la unidad donde desempeña. Lo que tenemos que generar en un lenguaje, en el fondo, que sea entendible para todos, es tener siempre, como los equipos de fútbol, una banca, una reserva completa, cosa que si tenemos que echar manos, si se nos van cayendo los jugadores, que nos pasó que terminábamos los partidos con la mitad del plantel muchas veces, o incorporando jugadores que sabíamos que no era el perfil ideal, es tener estos equipos formados y cosa de poder activar en el fondo esta banca cuando sea necesario, lo que requiere la formación y que requiere también una práctica intermedia, porque los puedo formar, los puedo capacitar, pero si están meses en el fondo sin exponerse en el fondo a la práctica, también eso se va perdiendo. Entonces hemos definido una estrategia que son, como te digo, es a largo plazo. Son 2 años de formación para llegar a tener a lo menos el 50% de tu dotación con competencias para desempeñarse en cualquiera de las unidades. Muchas gracias, Carla. Y hace mucho sentido y voy a conectar una pregunta que también recibimos para Cecilia. La práctica, en efecto, bueno, Cecilia lo decía, lo hemos visto todo y sobre todo a quienes son madres, abuelos de escolares y universitarios. Hoy día, Cecilia lo decía, se vuelca la formación al online, a las clases digitales, pero por el otro lado, y aquí apunto a la pregunta que te realiza, ¿cómo favorecen la formación de los profesionales de la salud y en especial de las enfermeras y enfermeros el que hoy día se están incorporando estudiantes, dada la falta de equipos, a la práctica, a la ayuda en concreto, en lo que llamamos la primera línea hoy día en nuestro país? ¿Cómo tú ves que eso es un desafío sin duda, me imagino, y ahí aprovecho de pedirte que lo puedas abordar también, pero cómo eso va a significar una ayuda o un avance en la formación de estos nuevos profesionales? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sabes? En silencio, Cecilia. Bueno, yo lo veo positivo, ¿no es cierto?, la incorporación de estudiantes, ¿no es cierto?, a poder ir a ayudar en los servicios de salud. Ahora, quiero comentar que esto no fue fácil. En un principio, cuando ocurrió el inicio del año 2020, en marzo, ¿no es cierto?, los centros formadores se asustaron y mandaron todos los alumnos para la casa. Y costó mucho, ¿no es cierto?, que nos abrieran los espacios para poder seguir con algunos alumnos, sobre todo con los internos de enfermería. Bueno, eso fue cambiando la mentalidad y en este momento ya se están abriendo
los internos son un gran aporte y una gran ayuda. Luego, muchos centros nos pidieron que los estudiantes ingresaran como TENS. Eso no lo manejó la escuela, no lo manejamos las unidades educativas, sino que eso fue decisión propia de cada estudiante. La responsabilidad nuestra propia fue, ¿no es cierto?, colaborar con los internos de enfermería, que era realmente necesario y eran los más capacitados para poder, ¿no es cierto?, aportar. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Laura, una pregunta para ti, que hemos recibido varias en este sentido, pero acá en Chile, bueno, se habla del agotamiento, tú también lo hiciste mención en tu presentación respecto a esta falta de duelo, a esta falta de espacio para que el personal de salud pueda reflexionar y pueda conectarse con lo que ha ido sintiendo. Y en esa línea, en base a la experiencia que ustedes han tenido en España, ¿qué tipo de actividades, acciones de reforzamiento, de acompañamiento para el personal de salud, sobre todo las enfermeras y enfermeros, ha sido de utilidad? Y finalmente, ¿cómo ves que ha ido evolucionando ahora que tú dices que ya están pasando ya la cuarta ola? ¿Qué cosas adicionales se han tenido que ir sumando para poder dar este soporte a los distintos equipos? Pues mira, Pamela, la verdad es que ahora mismo todavía estamos en fase de duelo. Me encantaría decir que tenemos muchísimas estrategias, pero como no hemos parado, esas estrategias que todos tenemos en la cabeza no las podemos llevar a cabo. Nos encantaría hacer formaciones grupales para que la gente en otro contexto, en otro ámbito, se pueda desahogar, pero ahora mismo no podemos. Entonces, lo que la compañía ha puesto a nuestra disposición es un psicólogo que nos está ayudando bastante, que ya sea para un tema personal o un tema profesional podemos acceder a él. Nosotros estamos fomentando mucho que la gente hable con los equipos. Estamos rotando a la gente de unidades, ahora gente que lo ha pasado peor, les estamos llevando a áreas no COVID para que descansen un poco, para que miren otra perspectiva, para que veamos que no solo el COVID está conviviendo con nosotros, que tenemos muchas patologías y muchas enfermedades que tienen nuestros pacientes y que tenemos que atender. Y yo creo que lo más importante es concienciar a la gente de todo el trabajo positivo y bien hecho que ha surgido durante todo este año, que hemos estado ahí, que hemos ayudado y que hemos tenido esa posibilidad, que hay mucha gente que se moría por ayudar y no ha podido. Entonces yo creo que tenemos que reforzar mucho esa visión, la visión positiva de que de todo lo malo tenemos que sacar algo bueno. Y algo bueno es el equipo que hemos tenido y el compañerismo que se ha generado. Muchas gracias, Laura. Y yo quiero hacer una pregunta a Ana María, porque un poco lo que tú señalas, no hay tiempo para desarrollar grandes estrategias, porque hay que seguir en el ritmo y finalmente lo que nos ha sorprendido esta pandemia es que evoluciona y se va adelantando mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Entonces, en esa línea, Ana María y ustedes y tú sobre todo que estuviste en la línea de la construcción de estos relatos de pandemia, ¿cómo tú crees en tu experiencia y en contacto con las distintas enfermeras, enfermeros y matrones que participaron de que sirve el poder plasmar en papel esa historia? ¿Cómo tú crees que eso ha servido como herramienta de salud mental, como herramienta de compartir los sentimientos, como herramienta de bienestar para los distintos equipos? Gracias, Pamela. Mira, creo que es vital que en este momento es como una pausa, es una reflexión dentro de todo lo que está pasando, ¿sí? Es como, claro, este equipo, digamos, de desarrollo profesional no está directamente en la atención de pacientes, entonces hemos podido observar las historias y recogerlas, construirlas en esta historia y plasmarlas en estos registros que de alguna manera van a reflejar un aprendizaje ahora, en el futuro, características de humanización, el aprendizaje, cómo se recogieron, qué pasó, el miedo, porque hay muchos momentos durante esta pandemia que muchos no supimos qué hacer, ni cómo actuar, sabíamos que venía, estábamos tratando de prepararnos lo mejor posible, pero hasta que no llegó no nos encontramos sobre la situación. Entonces, en estos registros plasmamos y tratamos de recoger estas historias para no olvidar, para transmitir y para compartir con todos, para que todos puedan tener conocimiento de lo que se ha vivido internamente en los hospitales, en la primera línea, digamos, que eso es nuestro objetivo, ha sido nuestro objetivo.
Muchas gracias, Cecilia. Una pregunta para gracias Ana María, una pregunta para Cecilia que la estaba leyendo. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos de formación académica en las carreras de salud en el mundo post-pandemia? ¿Cómo las herramientas digitales favorecen o dificultan estas carreras que tradicionalmente han tenido de la mano las prácticas presenciales? Tú ya lo abordaste, pero para poder hacer un doble clic respecto de eso. Bueno, efectivamente lo abordé. Es fundamental, ¿no es cierto?, en los currículos desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que es innovación, investigación, tecnología, ¿no es cierto?, y buscar las estrategias. Eso es fundamental. Y lo más importante que yo hablé que era la transversalidad durante el currículum, porque si yo no lo enseño desde el chico que ingresa al primer nivel hasta el que va a salir, ¿no es cierto?, el aprendizaje no se logra. Y eso es lo que nosotros hablamos de los escalamientos y de ir evaluando, ¿no es cierto?, cómo va este estudiante avanzando en eso. Y también, para mí el otro desafío, y también lo vivimos y ustedes lo han dicho bastante, con respecto a fortalecer más la humanización del cuidado. Lo vimos, ¿no es cierto?, en cómo esta enfermedad alejó ¿no es cierto?, a este paciente de su familia. Entonces tenemos que tener enfermeras empáticas, ¿no es cierto?, frente al cuidado. Y la investigación, que yo la abordé bastante fuerte, ¿no es cierto? Y lo otro que para mí es muy importante es el liderazgo en enfermería. Tenemos que fortalecerlo, y sobre todo los equipos interdisciplinarios. Es muy importante, ¿no es cierto?, que busquemos estrategias para ir formando a los futuros profesionales con este liderazgo que se requiere. Y eso, mucho de este liderazgo está muy unido, ¿no es cierto?, a lo que yo presenté, que es cuando un profesional sale de nuestras aulas con conocimiento, le da el primer paso fuerte para un liderazgo. Yo creo que esos son los principales desafíos que debemos tener. Muchas gracias, Cecilia. Sucede siempre que nos vamos quedando corto del tiempo y uno seguiría conversando y pudiendo contestar las inquietudes, pero yo esto lo quiero dejar abierto, un mensaje de cada uno de ustedes. Estamos viviendo un proceso muy complejo acá en Chile, en España con ciertos picos, pero que pueden también avisorar una nueva ola. ¿Qué mensaje en particular, y ustedes desde el rol de profesionales de la salud, pudiesen entregar a la población en general en el contexto en que hoy día estamos viviendo y conociendo también la experiencia que han tenido los distintos equipos en los distintos roles, en educación, en la primera línea, en las administraciones, etcétera? Laura, Carla, Anita y Cecilia. Laura. Bueno, yo sobre todo de darle a la gente mucho ánimo, decirle a la gente que por favor que no se relajen, que se cuiden, y que al personal sanitario, de verdad, que muchísimas gracias, que lo han hecho fenomenal y que se tienen que quedar con eso, que esto yo creo que va a ser nuestra mejor terapia. Saber que estamos ahí y que hemos cumplido con lo que de verdad hemos querido estudiar. O sea, nosotros hemos estudiado enfermería, los médicos de medicina, para poder estar allí dando el callo, ayudando a los enfermos y a los que más lo necesitan. Y por desgracia la pandemia nos ha puesto a hacer lo que más nos gustaba. Gracias, Cecilia. Carla. Pame, yo agradecer a los equipos de salud, a todos, por el compromiso, por el esfuerzo, por el trabajo, agradecer a las familias de estos equipos de salud, porque también han sido fundamental para sostenerlos a ellos y que ellos puedan seguir día a día, en el fondo, haciendo sus turnos 24 horas y estando a disposición de otros, el prójimo. Y también llamarlos a que se sientan orgullosos del trabajo que han realizado y que siguen realizando. En general a todos les pediría empatía para poder apoyarnos aún más entre todos. Esto en el fondo es un desafío no solamente para el mundo de la salud, es un desafío para el mundo entero, y va a ser mucho más fácil sortearlo cuando nos vamos apoyando entre todos, cuando nos cuidamos los que tenemos que cuidarnos. Y nada, y como último hay que aprender de esto. En el fondo todo lo vivido, todo lo que hemos conseguido en el fondo no puede perderse una vez que esto pase. La pandemia va a acabar, se va a acabar, y de ahí en el fondo lo que nos toca es recoger los aprendizajes e incorporarlo para solamente seguir creciendo y seguir haciendo mejor las cosas y que la salud en el fondo pueda mejorar a partir de esta crisis. Muchas gracias,
Carla. Anita. Sí, gracias, Pame. Bueno, como bien dicen Laura y Carla, lo más importante, bueno, primero agradecer a todos los equipos de salud y darles mucho ánimo porque la batalla sigue y hay periodos, lugares en que va alta y en baja y seguimos, y todos los equipos de salud tenemos que estar ahí para apoyarnos, cuidarnos, y también pedirles a todos y cada uno de ustedes en sus casas que se cuiden, que cuiden a su familia y que nos apoyen en este cuidado, porque la única manera en que vamos a poder salir adelante de esto es todos juntos. También quisiera darle las gracias a todos aquellos que compartieron las historias con nosotros, a todos aquellos que están viviendo día a día historias anónimas y que son muy importantes en esta batalla para poder salir adelante y que vamos a salir adelante. Un abrazo para todos, solo eso. Gracias. Muchas gracias, Anita. ¿Y Cecilia? Bueno, desde la mirada educacional nosotros trabajamos fuertemente, ¿no es cierto?, con los estudiantes con su autocuidado, que era fundamental, y preparándolos, ¿no es cierto?, para un regreso a nuestras aulas, principalmente no a clases. Nosotros hicimos un regreso principalmente a un centro de simulación, el cual se fortaleció bastante, y luego para sus prácticas clínicas que también al final del periodo 2020 logramos realizar. Y era el autocuidado, porque bueno, es una función muy importante, ¿no es cierto?, en nuestra salud, el protegernos propiamente nosotros, y también después el educar ellos también a través ¿no es cierto?, del cuidado de nosotros. Eso fue que se los inculcamos bastante a los estudiantes, les hicimos bastantes charlas, bastante educación, cómo usar sus medios de protección, todas las cosas los fortalecimos, ¿no es cierto?, y afortunadamente no tuvimos alumnos infectados. Así que eso nos dejó muy contentos, significa que educamos bien. Y bueno, y también quiero agradecer este espacio que ha sido muy interesante y que nos ha permitido intercambiar diferentes miradas desde lo que es, ¿no es cierto?, lo asistencial a lo educacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, por acompañarnos. Y bueno, ya para ir dando la finalización del e-meeting, bueno, lo que hablamos. Todos los testimonios, que en este caso y en el marco de la conmemoración del año de la enfermería, son enfermeros, enfermeras y matrones y matronas las que están en este libro, con su historia, pero sin duda que van a representar a cada uno de los millones de profesionales y técnicos de la salud alrededor del mundo que han estado con los pacientes, tomándole la mano, ayudándolos, apoyándolos. Por lo cual, y gracias al equipo de Bupa en Chile y de Sanitas en España por darnos esta oportunidad. Hemos recibido hartas consultas del libro, no se preocupen, este libro va a estar disponible en la página web www.bupa.cl para descarga gratuita, para que ustedes lo puedan leer, disfrutar, compartir y reflexionar. Yo creo que todo lo que ustedes han mencionado hoy día nos tiene que dejar una reflexión de cómo podemos ser mejores, cómo podemos construir un sistema de salud más resiliente, profesionales más resilientes, más polifuncionales, más adaptados, pero por sobre todo una sociedad más consciente y en la cual la salud sea un rol fundamental. Entonces, para que ustedes puedan conocer más del libro, los quiero invitar a que vean un video que sin duda no va a resumir todos los sentimientos y todo lo que se plasma dentro de él, pero al menos es un teaser de lo que contiene. Se veía tranquila dentro de todo. Cuando todos salieron, me miró y me dijo: cuando llegue mi hora, por favor despídeme con un Padre Nuestro.
nunca piensa ver caer a los que conoce. Tengo que estar en estos momentos dando la cara porque es lo que quise. Sabes que tienes que ser fuerte y seguir para adelante. Bueno, después de este video en el cual al menos a mí se me pone la piel de gallina, Carla, unas palabras que nos quieras entregar sobre el libro. A mí me pasa lo mismo. Yo he leído, lo decía varias veces, el libro y cada vez que lo vuelvo a leer, de verdad me emociono porque además que conozco muchas de las historias y sé que son testimonios reales. Entonces los invito a leer y sentir cada uno de estos relatos y a vivir y conocer la pandemia desde la mirada o desde la voz de sus protagonistas. Yo creo que este libro se va a transformar en un recuerdo que va a ser atesorable y que a medida que pase el tiempo solamente va a ir generando más valor. Espero que además al leerlo, no sé, en un par de años más, cuando la gente también, niños, adolescentes lo puedan leer, resulte un libro inspirador para futuras generaciones, para futuras enfermeras, matronas y profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, y con esto queremos ya ir despidiendo nuestro e-meeting, que la verdad ha tenido mucha emoción, pero también mucha visión de futuro y mucho de cómo vamos construyendo un mejor sistema, una mejor formación para nuestros profesionales de la salud. Nuevamente les agradecemos el que nos hayan acompañado. Toda la información que abordamos hoy día va a estar disponible en www.bupa.cl, al igual que el libro que ya pueden descargar para que lo compartan, para que lo conversen, para que, como decía Carla, lo podamos conversar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, porque sin duda estamos viviendo una etapa la cual nunca olvidaremos y que quedará marcada en nuestras historias. Así que muchas gracias Laura, Carla, Ana María y Cecilia por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar de manera remota. Y solo cerrando con el gran mensaje, sigamos cuidándonos, como lo dijo Ana María, de esta vamos a salir todos juntos, por lo cual depende de cada uno de nosotros el dar esos pasos día a día para poder contener esta pandemia en Chile y bueno, también en España para quienes nos están escuchando desde allá. Así que un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima edición de los e-meeting Bupa.